Bienvenidos a The Deep Dive. Hoy nos vamos a sumergir en la sabiduría del antiguo filósofo estoico Epicteto. Me encanta. Exploraremos su famoso manual, Así. una colección de ideas poderosas y prácticas sobre cómo vivir una vida plena Exacto. y tranquila incluso frente a los desafíos. Ajá, Te sorprendería lo relevantes que siguen siendo estas ideas de hace casi 2000 años. totalmente. Lo que me fascina de Epicteto es cómo sus enseñanzas atraviesan el ruido de nuestro mundo moderno Sí, y llegan al corazón de lo que significa ser humano. es verdad. Su mensaje central se trata de comprender qué está realmente bajo nuestro control. Ajá. Y una vez que entendemos eso, Sí. podemos enfocar nuestra energía en ello. Me gusta esa idea de desempacar la sabiduría. Claro. Y para hacerlo bien, creo que primero tenemos que entender el contexto histórico, ¿no? Por supuesto. Epicteto no solo estaba escribiendo para filósofos en una torre de marfil, ¿verdad? En absoluto. Epicteto vivió en una época tumultuosa. Era un esclavo en la Roma imperial, un tiempo de gran opresión y agitación política. Imagínate. Imagina intentar encontrar paz interior en medio de eso. Oh. El estoicismo, como lo enseñó Epicteto, era en parte una respuesta a esa turbulencia. Ajá. Ofrecía una forma de encontrar libertad interior incluso cuando la libertad externa era limitada. Eso explica por qué su filosofía resuena tanto hoy en día. Vivimos en tiempos inciertos y muchos buscamos esa misma paz interior. Entonces, ¿cuál es el punto de partida para Epicteto? ¿Dónde encontramos esa libertad interior? La base del estoicismo de Epicteto es la distinción entre lo que podemos controlar y lo que no. De acuerdo. Él argumenta que nuestras opiniones, Ajá. nuestros deseos, nuestras aversiones, esas son las cosas que realmente podemos controlar. Espera nuestros deseos. Sí. Eso suena un poco contradictorio, ¿no? Siempre nos dicen que persigamos nuestros sueños, Claro. que luchemos por lo que queremos. Epicteto no está diciendo que no debamos tener deseos. ¿Entiendes? Lo que dice es que debemos ser conscientes de la naturaleza de nuestros deseos y no aferrarnos a ellos con tanta fuerza que nos causen sufrimiento. Si deseamos algo que está fuera de nuestro control, como la fama o la riqueza, Sí. nos estamos preparando para la decepción. Ya veo. Entonces se trata de dirigir nuestros deseos hacia cosas que realmente podemos influir como nuestro propio carácter, con nuestras acciones. Exactamente. Y esto nos lleva a la idea del desapego, una de las piedras angulares del estoicismo. Ah, Epicteto usa una analogía muy poderosa. me encantan las analogías. Compara la vida con un viaje en barco. ¡Oh! Interesante. Disfrutamos de lo que se nos ofrece durante el viaje. ¿Ves? Las comidas, las vistas, la compañía. Ajá. Pero debemos estar preparados para dejarlo todo cuando el capitán lo ordene. Me encanta esa analogía. Sí. Es como si estuviéramos en un crucero disfrutando de todas las comodidades, Ajá, pero sabiendo que en algún momento tendremos que desembarcar. exactamente. Y eso se aplica a todo en la vida. Posiciones materiales, relaciones, incluso a nuestros propios cuerpos. ¿Ya veo? Nada es verdaderamente nuestro para siempre. Nos aferramos a estas cosas como si fueran permanentes. Es verdad. Y cuando las perdemos, sufrimos. Epicteto nos recuerda que todo es un préstamo. Sí. Y debemos estar preparados para devolverlo cuando llegue el momento. Suena un poco triste, ¿no? Puede ser. No deberíamos disfrutar de las cosas mientras las tenemos. Por supuesto. Epicteto no está diciendo que no debamos disfrutar de la vida. Lo que dice es que debemos hacerlo con sabiduría y desapego. Que entiendo. Disfruta del viaje, aprecia las vistas. Ajá. Pero no te apegues tanto al barco que te hundas con él cuando llegue el momento de desembarcar. Es un cambio de perspectiva bastante radical, Sí. pero tiene mucho sentido. Entonces, si el desapego es clave para la paz interior, ¿qué pasa con las cosas que no podemos controlar, como la pérdida de un ser querido Sí. o una enfermedad? Claro. ¿Cómo nos ayuda el estoicismo en esas situaciones? Epicteto no rehúye estas duras realidades. Ya. De hecho, nos anima a confrontarlas con valentía y honestidad. Ajá. Recordemos que el estoicismo nació en una época de gran adversidad. Sí. Epicteto mismo experimentó la esclavitud, la pobreza y la enfermedad. Caramba. Su filosofía no es una receta para evitar el sufrimiento, Ya veo. sino para enfrentarlo con fortaleza y sabiduría. ¿Y cómo lo hacemos? Simplemente nos decimos a nosotros mismos que no debemos sentirnos tristes o enojados cuando suceden cosas malas. No se trata de negar nuestras emociones. Entiendo. Epicteto reconoce que las emociones son parte de la experiencia humana. De acuerdo. Lo que nos enseña es a no ser esclavos de ellas. Ajá. No podemos controlar lo que nos sucede, pero sí podemos controlar cómo reaccionamos. Entonces, si pierdo mi trabajo, por ejemplo, puedo permitirme sentirme triste y decepcionado. Pero no debo dejar que esa tristeza me consuma Exacto. o me impida buscar nuevas oportunidades. Exactamente. Y aquí es donde entra en juego la virtud.
Ajá. Epicteto creía que en cada situación desafiante hay una virtud que podemos usar para superarla. Entiendo. Es como tener una caja de herramientas interna. Me gusta eso. Si nos enfrentamos a la tentación, Ajá. la herramienta sería la templanza. Ya. Si nos enfrentamos al peligro, Sí. la herramienta sería la valentía. Me gusta esa analogía de la caja de herramientas. Entonces, si estoy luchando con la procrastinación, Ajá. la herramienta que necesito sería la disciplina, ¿verdad? Exactamente. Y Epicteto enfatiza que estas virtudes no son innatas. Ya veo. Debemos cultivarlas a través de la práctica constante. Entiendo. Es un trabajo duro, Sí. pero la recompensa es una vida más plena y significativa. Entonces, el estoicismo no es una solución rápida para los problemas de la vida, No, sino un camino de crecimiento personal y desarrollo de la virtud. precisamente. Y una de las mejores maneras de desarrollar la virtud, según Epicteto, es enfocándonos en lo que está dentro de nuestro control. Ajá. Nuestras propias acciones, nuestros pensamientos y nuestras reacciones. Y esto nos lleva a otra idea fundamental del estoicismo, Ajá. la importancia de vivir de acuerdo con la naturaleza. ¿Qué significa eso exactamente? Buena pregunta. ¿Deberíamos todos mudarnos al bosque y vivir como ermitaños? No necesariamente. Para Epicteto, vivir de acuerdo con la naturaleza significa vivir de acuerdo con la razón. Entiendo. Los seres humanos tenemos la capacidad única de razonar, de comprender el mundo que nos rodea y de tomar decisiones conscientes. Cuando vivimos de acuerdo con la razón, Sí. estamos viviendo de acuerdo con nuestra naturaleza esencial. Entonces, vivir de acuerdo con la naturaleza no se trata tanto de dónde vivimos, Exacto. sino de cómo vivimos. Sí. Se trata de usar nuestra razón para tomar decisiones sabias, Ajá. para cultivar la virtud y para vivir una vida significativa. Exactamente. Right. Y esto implica aceptar nuestra propia mortalidad, desapegarnos de las cosas que no podemos controlar Sí. y enfocar nuestra energía en lo que sí podemos. Ajá. Nuestro propio carácter, nuestras acciones y nuestras relaciones con los demás. Todo esto tiene mucho sentido, pero Sí. también me pregunto, Dime. ¿cómo veía Epicteto nuestras relaciones con los demás? Bueno. ¿Cómo encajan en esta idea de vivir de acuerdo con la naturaleza? Bueno, Epicteto tenía una visión muy particular sobre esto. Ajá. Creía que cada uno de nosotros tiene roles específicos que desempeñar en la vida, ya sea como hijo, padre, hermano, amigo, ciudadano, etc. Entiendo. Y nuestro deber principal, según él, Sí. es cumplir con las obligaciones de esos roles de la mejor manera posible. Eso suena un poco rígido, ¿no? Bueno, No hay espacio para la individualidad claro. y el crecimiento personal en esa visión. No se trata de rigidez, sino de entender que somos parte de un sistema más grande. No somos islas. Entiendo. Epicteto no está diciendo que debamos reprimir nuestra individualidad, Ajá. sino que debemos reconocer que nuestros roles sociales vienen con ciertas responsabilidades y no podemos simplemente ignorar. Ya veo. Entonces, se trata de encontrar un equilibrio entre cumplir con nuestras obligaciones Exacto. y mantener nuestra propia paz interior. Exactamente. Y Epicteto nos recuerda que incluso en las relaciones difíciles tenemos el poder de elegir cómo respondemos. De acuerdo. No podemos controlar las acciones de los demás, Es verdad. pero sí podemos controlar nuestras propias reacciones. Eso es muy cierto. A menudo nos quedamos atrapados en tratar de cambiar a las personas o las situaciones, Sí, cuando lo que realmente podemos controlar es nuestra propia forma de pensar y actuar. precisamente. Y esta es una idea clave para navegar por las complejidades de las relaciones humanas. Ajá. Epicteto nos desafía a enfocarnos en lo que podemos controlar, Sí. nuestras propias virtudes, nuestro propio comportamiento y nuestras propias respuestas. Es increíble cómo estas ideas de hace casi 2000 años siguen siendo tan relevantes hoy. Totalmente de acuerdo. Siento que apenas hemos arañado la superficie del manual. Tienes razón. Hay tanto que desempacar. Y en la próxima parte de nuestra inmersión, Genial. Profundizaremos en las ideas de Epicteto sobre cómo lidiar con las opiniones de los demás, Ajá. cómo encontrar nuestro lugar en el mundo Interesante. y cómo cultivar una vida virtuosa en medio de los desafíos inevitables de la vida. suena fascinante. Estoy ansioso por continuar esta conversación. Y para nuestros oyentes, los invito a reflexionar sobre lo que hemos discutido hoy. Me parece bien. ¿Qué les ha llamado la atención? ¿Cómo podrían aplicar estas ideas en sus propias vidas? Buena pregunta. Nos vemos en la próxima parte de The Deep Dive. Hasta la próxima. Retomando nuestra inmersión en el manual de Epicteto, hoy exploraremos cómo sus enseñanzas pueden guiarnos en la compleja red de las relaciones sociales. Como mencionamos en la parte anterior, Epicteto pone mucho énfasis en comprender y aceptar nuestros roles en la vida. Sí, recuerdo que hablamos de eso.
La idea de que cada uno de nosotros tiene roles específicos que desempeñar, ya sea como hijo, padre, amigo, ciudadano, y que nuestro deber principal es cumplir con las obligaciones de esos roles. Exactamente. Y aquí es donde a veces surge la confusión. Algunas personas interpretan esto como una especie de resignación pasiva a las circunstancias, como si Epicteto nos estuviera diciendo que simplemente debemos aceptar cualquier rol que se nos imponga. Pero eso no es lo que él quiere decir. Entonces, ¿cómo se supone que debemos entender esta idea de los roles? Bueno, No hay espacio para el crecimiento personal o para cuestionar las normas sociales. claro que sí. Recuerda que Epicteto pone gran énfasis en el uso de la razón. Ajá. No se trata de aceptar ciegamente cualquier rol que la sociedad nos imponga, sino de usar nuestra razón para entender cuáles son nuestros deberes principales en cada situación. Entiendo. Y a veces eso puede implicar cuestionar las normas sociales o incluso luchar por un cambio social. Entonces, si una mujer en la época de Epicteto se sentía limitada por su rol tradicional, Sí, podría usar la razón para cuestionar esas normas. absolutamente. La razón le permitiría analizar la situación, comprender las injusticias y buscar una forma de vivir más auténtica. Recuerda que Epicteto mismo era un esclavo. Conocía de primera mano las limitaciones que la sociedad podía imponer a las personas, pero también creía en el poder de la razón para desafiar esas limitaciones. Eso tiene mucho sentido. Entonces, no se trata de una aceptación pasiva, sino de una comprensión activa de nuestros roles y de cómo podemos cumplirlos de la mejor manera posible, incluso si eso significa luchar por un cambio. Exactamente. Y aquí es donde entra en juego otra idea clave de Epicteto. Ajá. La importancia de la virtud. Para él, la virtud no es un concepto abstracto, sino una guía práctica para la vida diaria. Entiendo. En el manual destaca virtudes como la justicia, la templanza, la valentía, la sabiduría, Ah. que nos ayudan a actuar de manera correcta y a cultivar relaciones saludables. Es interesante cómo Epicteto conecta la virtud con las relaciones sociales. ¿Podrías darnos algunos ejemplos de cómo estas virtudes se manifiestan en nuestras interacciones con los demás? Claro, por ejemplo, la justicia nos guía a tratar a todos con equidad, incluso a aquellos que no nos caen bien o que tienen opiniones diferentes a las nuestras. La templanza nos ayuda a moderar nuestros deseos, a no dejarnos llevar por la ira o el resentimiento cuando alguien nos ofende. La valentía nos da la fuerza para defender lo que creemos, incluso si eso significa enfrentar la oposición o el rechazo. Y la sabiduría nos permite discernir cuál es la mejor manera de actuar en cada situación teniendo en cuenta el bienestar de todos los involucrados. Ante ser virtuoso no se trata solo de ser bueno, sino de actuar de acuerdo con la razón y con lo que es mejor para nosotros y para los demás a largo plazo. Precisamente. Y Epicteto nos asegura que cuando actuamos virtuosamente no solo mejoramos nuestras relaciones, sino que también cultivamos la paz interior y la libertad personal. Ahora, hablando de libertad personal, una de las cosas que más me impactó del manual es cómo Epicteto aborda el tema de las opiniones de los demás. Él dice, no son las cosas las que nos perturban, sino nuestra opinión sobre las cosas. Exacto. ¿Qué significa eso en el contexto de las relaciones sociales? Es una de las ideas más poderosas de Epicteto. Sí. Y una que puede transformar nuestra experiencia del mundo. Básicamente nos está diciendo que nuestro sufrimiento a menudo proviene de nuestras propias interpretaciones de los eventos, no de los eventos en sí mismos. Entonces, si alguien me critica, no la crítica en sí lo que me duele, sino mi creencia de que la crítica es verdadera o importante. Exactamente. Y esto se aplica no solo a las críticas, sino a todas las formas de presión social, juicios y expectativas. Epicteto nos desafía a cuestionar nuestras opiniones Ajá. y preguntarnos si realmente se basan en la realidad o simplemente en nuestros propios miedos e inseguridades. ¿Y cómo podemos hacer eso? ¿Cómo podemos liberarnos de la tiranía de las opiniones de los demás? Epicteto nos ofrece varias herramientas. De acuerdo. En primer lugar, nos anima a ser conscientes de nuestros pensamientos y a observar cómo reaccionamos ante las opiniones de los demás. Entiendo. Nos sentimos heridos, enojados, defensivos. Si es así, ¿por qué? ¿Qué creencias o inseguridades están siendo activadas? Entonces, el primer paso es la autoconciencia. Observar nuestras reacciones sin juzgarlas. Exactamente. Y una vez que somos conscientes de nuestras reacciones, podemos empezar a cuestionarlas. ¿Es realmente tan importante lo que esta persona piensa de mí? ¿Su opinión realmente cambia quién soy o lo que valgo? Es un proceso de desapego, ¿verdad? Dejar ir la necesidad de aprobación externa. Precisamente. Y Epicteto nos recuerda que la verdadera confianza no proviene de la validación externa, sino de la coherencia interna, de saber que estamos viviendo de acuerdo con nuestros valores y principios. Todo esto tiene mucho sentido, pero también me pregunto, ¿qué pasa con las personas que realmente nos importan? Claro. ¿No deberíamos preocuparnos por sus opiniones? Claro que sí.
Es natural que nos importe lo que piensan nuestros seres queridos. Pero Epicteto nos invita a hacer una distinción importante. Ajá. Debemos valorar sus opiniones y escucharlas con atención. Sí. Pero no debemos permitir que dicten nuestra vida o que nos hagan sentir mal con nosotros mismos. Entonces, se trata de encontrar un equilibrio entre el respeto por las opiniones de los demás y la fidelidad a nuestra propia verdad. Exactamente. Y este equilibrio se basa en la comprensión de que la única persona que realmente puede controlarnos somos nosotros mismos. Podemos escuchar las opiniones de los demás, pero la decisión final sobre cómo vivir nuestra vida es nuestra. Es una perspectiva muy empoderadora y me hace pensar en otra idea clave de Epicteto, Dime. la importancia de encontrar nuestro lugar en el mundo. ¿Cómo encaja esta idea en el contexto de las relaciones sociales? Para Epicteto, encontrar nuestro lugar en el mundo implica comprender nuestra naturaleza y vivir de acuerdo con ella. Él argumenta que cada uno de nosotros tiene un papel único que desempeñar en el gran esquema de las cosas y que nuestra felicidad depende de encontrar y cumplir ese papel. Pero, ¿cómo sabemos cuál es nuestro papel? ¿Hay alguna fórmula mágica para descubrirlo? No hay una fórmula mágica, pero Epicteto nos ofrece algunas pistas. De acuerdo. Él nos anima a prestar atención a nuestros talentos naturales, a nuestras pasiones, a lo que nos da alegría y satisfacción. También nos insta a considerar las necesidades del mundo que nos rodea y cómo podemos usar nuestros talentos para contribuir al bien común. Entonces se trata de encontrar la intersección entre lo que amamos, lo que se nos da bien y lo que el mundo necesita. Sí, exactamente. Y Epicteto nos asegura que cuando encontramos nuestro lugar en el mundo, experimentamos una profunda sensación de propósito y satisfacción. Y nuestras relaciones con los demás juegan un papel importante en este proceso, ¿verdad? Sin duda. Nuestras relaciones nos ayudan a conocernos a nosotros mismos, a descubrir nuestros talentos y a encontrar formas de contribuir al mundo. A través de nuestras interacciones con los demás, aprendemos sobre la compasión, la empatía, la colaboración. Todas estas cualidades son esenciales para encontrar nuestro lugar en el mundo y para vivir una vida significativa. Es fascinante cómo Epicteto conecta todas estas ideas. Sí. La virtud, las relaciones sociales, la búsqueda de nuestro lugar en el mundo. Todo parece formar parte de un mismo tejido. Así es. Para Epicteto, la vida no se trata de compartimentos separados, sino de una experiencia integral en la que todas las partes están interconectadas. Y la clave para vivir una buena vida es comprender estas conexiones y actuar de acuerdo con la razón, la virtud y la naturaleza. ¡Wow! Creo que necesito un momento para procesar todo esto. Tómate tu tiempo. Hay tanta sabiduría en las enseñanzas de Epicteto. ¿Cierto? Siento que apenas hemos arañado la superficie. Tienes razón. Y en la próxima parte de nuestra inmersión, Genial. profundizaremos en las ideas de Epicteto sobre la muerte, la naturaleza del bien y del mal, y cómo cultivar una vida virtuosa en medio de los desafíos inevitables de la vida. Suena fascinante. Estoy ansioso por continuar esta conversación. Y para nuestros oyentes los invito a reflexionar sobre lo que hemos discutido hoy. De acuerdo. ¿Cómo pueden aplicar estas ideas en sus propias relaciones en su búsqueda de su lugar en el mundo? Buena pregunta. Nos vemos en la próxima parte de The Deep Dive. Hasta la próxima. De vuelta en The Deep Dive. Lista para la última parte de nuestra inmersión en el manual de Epicteto. En las dos partes anteriores hemos explorado ideas fascinantes sobre el control, el desapego, la virtud e incluso cómo navegar las relaciones sociales. Pero hay un tema que aún no hemos tocado y que a menudo genera mucha ansiedad: la muerte. Es natural sentir inquietud ante la muerte, es una de las grandes incógnitas de la vida, pero Epicteto como buen estoico nos invita a verla desde una perspectiva diferente. ¿Diferente cómo? ¿No deberíamos como mínimo tenerle un poco de respeto al hecho de que nuestra existencia tiene un límite? Por supuesto que sí, pero Epicteto nos recuerda que la muerte es una parte natural del ciclo de la vida. Es tan inevitable como el amanecer o el anochecer. Luchar contra esa realidad solo genera sufrimiento innecesario. Entonces simplemente nos encogemos de hombros y decimos, bueno, ya llegará cuando llegue. Eso parece un poco fatalista, ¿no? No se trata de fatalismo, sino de aceptación. Epicteto nos anima a vivir cada día con conciencia de nuestra propia mortalidad, no como una fuente de angustia, sino como una motivación para vivir plenamente y con propósito. Me gusta esa idea. En lugar de temer a la muerte, la usamos como un recordatorio para aprovechar al máximo el tiempo que tenemos. Exactamente. Y aquí es donde conectamos con una idea que hemos estado explorando a lo largo de esta inmersión. La distinción entre lo que podemos controlar y lo que no. No podemos controlar cuándo ni cómo moriremos. Lo que sí podemos controlar es cómo vivimos nuestras vidas. Entonces, la clave está en enfocarnos en lo que podemos influir. Nuestras acciones, nuestras decisiones, nuestra actitud ante la vida. Precisamente. Epicteto nos dice que la verdadera libertad se encuentra en aceptar lo que no podemos cambiar y en enfocar nuestra energía en lo que sí podemos.
Cultivar la virtud, actuar con sabiduría y construir relaciones significativas. Y la virtud, como hemos estado discutiendo, juega un papel central en la filosofía de Epicteto. Pero me pregunto, ¿cómo se relaciona la virtud con esta idea de aceptar la muerte? Simplemente se trata de ser bueno para que no nos arrepintamos en nuestro lecho de muerte. Es mucho más profundo que eso. Para Epicteto, la virtud es la clave para una vida plena y feliz independientemente de la muerte. Cuando vivimos virtuosamente, cultivamos la paz interior, la satisfacción y la libertad de las pasiones negativas. Y esa paz interior nos acompaña hasta el último aliento. Entonces, no se trata de buscar la felicidad en cosas externas que eventualmente perderemos, sino de encontrarla en nuestro interior, en la forma en que vivimos y en las decisiones que tomamos. Exactamente. Y esa felicidad, esa paz interior no es algo que se desvanece con la muerte. Es un estado del ser que se cultiva a través de la práctica constante de la virtud. Es una idea muy poderosa. Me hace pensar en el manual como una especie de guía para vivir una vida plena y significativa, no solo para prepararnos para la muerte, sino para vivir cada día con propósito y alegría. Así es. El manual no es un tratado sombrío sobre la muerte, sino una celebración de la vida. Es una invitación a vivir con sabiduría, valentía y compasión, aprovechando al máximo cada momento que se nos ha dado. Y esa sabiduría se traduce en consejos prácticos, ¿verdad? Epicteto no se limita a dar grandes discursos filosóficos. Nos ofrece herramientas concretas para aplicar estas ideas en la vida diaria. Exactamente. El manual está lleno de consejos prácticos. Nos anima a practicar la meditación, a reflexionar sobre nuestras acciones y a examinar nuestras opiniones. También nos insta a ser conscientes de nuestras emociones, a no dejarnos arrastrar por la ira, el miedo o la envidia. Entonces se trata de cultivar una mente disciplinada, una mente que pueda observar nuestras emociones sin ser controlada por ellas. Precisamente. Y Epicteto nos ofrece herramientas para lograrlo. Nos habla del autocontrol, de la búsqueda de la virtud en cada situación, de la aceptación de lo que no podemos cambiar. Nos recuerda que la verdadera libertad no se encuentra en controlar el mundo exterior, sino en dominar nuestra propia mente. Es un mensaje tan relevante hoy como lo fue hace siglos. Vivimos en un mundo lleno de distracciones, de presiones externas de mensajes que nos dicen que necesitamos más, que debemos ser mejores, que no somos suficientes. Epicteto nos ofrece un antídoto a todo eso. Totalmente. Nos recuerda que la verdadera felicidad, la verdadera paz, no se encuentra en la búsqueda incesante de lo externo, sino en el cultivo de lo interno. La virtud, la sabiduría, la aceptación. Y eso es algo que podemos llevar con nosotros a lo largo de toda la vida hasta el último aliento. Exactamente. El manual de Epicteto es un regalo, una guía para vivir una vida plena y significativa sin importar las circunstancias que nos toque enfrentar. Es un recordatorio de que el verdadero poder reside en nuestro interior, en nuestra capacidad de elegir cómo responder a los desafíos de la vida. Bueno, creo que con esto hemos llegado al final de nuestra inmersión en el manual de Epicteto. Ha sido un viaje fascinante lleno de sabiduría práctica y de reflexiones profundas. Me alegra que lo hayas disfrutado. Espero que los oyentes también se hayan llevado algo valioso de esta experiencia. Sin duda. Y para aquellos que quieran seguir explorando las ideas de Epicteto, los animo a leer el manual por sí mismos. Es una obra que puede cambiar tu vida. Y hasta la próxima, sigan explorando.